Hola, bienvenidos, queridos abogados digitales, a una edición más del Foro Digital de Innovación Legal, en el que cada episodio traemos pues diversos temas de interés para la transformación digital y la innovación en la industria legal. Y bueno, pues hoy les traemos un tema de coyuntura, un tema de derecho digital específicamente para México, porque pues ha sido de mucho revuelo en los medios, en los usuarios de los servicios financieros, esta disposición que acaba de entrar en vigor ahora en marzo de este 2020, que se trata de una reforma que hubo en el marzo del 2019 en las disposiciones de carácter general del artículo 15 de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde pues obliga de alguna forma, dice que los usuarios de la banca en línea o en celular van a tener que dar su autorización para que el banco pueda ubicarlos a través de la geolocalización en tiempo real al realizar alguna operación o alguna transacción. Y pues definitivamente estos temas de geolocalización pues nos dan a los usuarios de repente un poco de miedo, ¿no? En este debate que hay entre pues qué tanto sí se puede o se debe hacer por temas de seguridad y qué tanto realmente se está protegiendo nuestra información, nuestros datos o qué pasa si una institución pues tiene en todo momento mi ubicación en tiempo real. Así que para debatir este tema, para ver realmente lo que está pasando y las implicaciones de esta reforma, hemos invitado a 4 grandes abogados digitales aquí en México que nos van a platicar pues de qué se trata todo este tema. Así que les presento, está con nosotros Rebeca Álvarez, que es socia directora en Loxical, que además pues ya tiene más de 10 años de experiencia en todo el tema del sector financiero, compliance. También se encuentra con nosotros Luis Mario Lemus, quien es socio en el despacho de Calderón y de la Sierra, también un gran despacho en México que ha estado a la vanguardia en todos estos temas legales, no nada más financieros, sino en general del derecho digital. Tenemos también a Jonathan Garzón, que es director de innovación y desarrollo de negocios de Secoban, que bueno, es aquí uno de los precursores, impulsores de todo el tema del Open Banking en México y sin duda también uno de los grandes abogados digitales que está cercano al sector financiero. Y tenemos también a Stephanie Leticia, perdón, a Stephanie Enríquez Valerio, quien es activista. Ella nos va a venir a platicar pues de todo el tema de derechos digitales. Ella es especialista en derecho informático y defensora de derechos digitales. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Pues vamos a empezar con Rebeca. Rebeca, me gustaría pues que nos pudieras contextualizar un poco a la audiencia más a profundidad de qué se trata esta reforma y qué implicaciones tiene pues, para los usuarios y también para las entidades financieras. Claro, pues muchas gracias por la invitación y justamente pues esto entra en vigor apenas ahorita después de 24 meses de publicada la reforma en 2019. En 2019 se modificaron todas las disposiciones secundarias de todas las entidades financieras para incluir determinadas situaciones en específico, y la más importante fue la posibilidad de realizar la identificación no presencial de los usuarios. ¿Esto qué es? El KYC de los mismos y armar expedientes a través de ya no tener un contacto físico en sucursal, ¿no? Entonces ya no ir como era anteriormente, sino que actualmente ya poder utilizar todo este tema de medios digitales para poder contratar servicios bancarios o financieros. Entonces, en este contexto y derivado de que México forma parte del grupo de Acción Financiera Internacional y en donde hay una recomendación en específico que nos dice que hay que tener la debida diligencia del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Pues conocer a nuestro cliente, saber diferentes aspectos, y nos dice en específico que para la identificación no presencial pues hay que saber más datos de ellos, sobre todo la geolocalización.
Entonces, derivado de esto y de que México pues siempre va tratando allí de cumplir con estas recomendaciones internacionales, pues incluye en la parte de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo esta obligación para las entidades financieras de recabar, ojo, la geolocalización en 2 momentos. Y no es geolocalización de la persona en todo momento, sino es la identificación, esto es en la contratación, toda la parte de onboarding, y 2, cuando se realizan operaciones a través de medios digitales. ¿Esto qué es? Igual, si yo tengo mi celular, si lo hago a través de mi banca en internet, en mi dispositivo, en la oficina o en mi casa, en ese momento se recabará la geolocalización. ¿Y para qué va a servir? Para que después, tanto la entidad en los procesos de onboarding, pues trate de evitar que fraudes, no sé, si por ejemplo, de repente me aparece la geolocalización de una persona que dice que vive en Ciudad de México y está haciendo la apertura de una cuenta en Tumbuctú, por ejemplo, pues entonces no tiene una lógica y entonces en ese momento hay un bloqueo. O en el caso de que ya hagas una operación, estar identificando dónde estás haciéndolas para efectos de evitar un fraude y para efectos de evitar que haya todo este mecanismo. Entonces, en resumidas cuentas, pues estamos siguiendo estándares internacionales, buscando prevenir delitos como el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y a su vez también cuestiones que a lo mejor tengan que ver con fraude. Y bueno, en esta parte de Gafi, de hecho en marzo de 2020, o sea, un año después de que nosotros incorporamos esto en nuestras disposiciones, emite una guía, de hecho, de identidad digital y que pues allí dice, oye, pues fíjate que la geolocalización, pues ¿para qué lo podemos utilizar? Y pues bueno, alrededor de esta plática creo que lo vamos a estar considerando y en particular es eso muy, muy general. Gracias, Rebeca. Y bueno, entonces este es un tema que, por lo que escuchamos, dos cosas, ¿no? La seguridad del usuario, como dices, para que no te vayan a estar haciendo transacciones que no tengan lógica con tus movimientos normales. Y por otro lado, es la prevención, ¿no? Del lavado de dinero y de fraudes. Me gustaría seguir contigo, Jonathan, pues desde estas dos perspectivas, ¿por qué tienen que hacer esto los bancos? Y si tú crees que realmente esto otorga la seguridad necesaria al usuario. A ver, esto los bancos lo tienen que hacer porque viene de una disposición legal, ¿no? Hay una modificación a estas disposiciones que provienen del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que habla de, oye, ¿cómo deberías de cuidar que tus clientes sean quien dice ser para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, dentro de estos requisitos, ya hoy, hace 2 años se reguló, que tenían que hacer la geolocalización, como bien señala Rebeca. ¿Por qué? Como también dice Rebeca, viene de unas recomendaciones y de una guía de este grupo de Gafi, que lo que va a buscar es una identificación o autenticación continua. ¿Qué hace todo este estudio de identificación de Gafi? Dice, a ver, no es que te instruya como órgano internacional a que de aquí en adelante revises la geolocalización. No hace instrucciones, hace guías y recomendaciones. Y dentro de sus guías y recomendaciones le dice, a ver, autoridad de cada uno de los países, tienes una identificación en medios digitales robusta e independiente, y lo va llevando diciéndole, a ver, es independiente porque tiene estos mecanismos, es robusta porque tiene estos mecanismos, y lo que vemos es que las autoridades en México definen que no tenemos, y además yo creo en eso también, no tenemos mecanismos de identidad digital robustos, independientes y que le sirvan tanto a las autoridades para prevenir algunos ilícitos y a las personas para asegurarse que nadie le está usurpando su identidad, porque ya hemos dicho muchas veces que el robo como tal identidad no existe, nadie te la puede quitar y no te la dan, sino que alguien se puede hacer pasar, ¿no? Entonces, estos mecanismos lo que hacen es ahondar o sumar un mecanismo más para relacionar un equipo o un dispositivo móvil, el cual tú cuando contratas dices que es el que tú manejas o el que te pertenece, y entonces verificar que esa localización va acorde a tu comportamiento. ¿A qué me refiero acorde a tu comportamiento? Que si de pronto tú estás en México y estás haciendo ciertas transacciones, no en 1 hora estés en Japón, ¿no? Haciendo transacciones.
hay un comportamiento que no es normal y que entonces tendría que proteger o hacer una defensa el propio banco, ¿no? Entonces, me parece que sirve para dos cosas. O sea, es cierto, me parece que es funcional el tema de la geolocalización, me parece que abunda a hoy no tener un mecanismo de identidad digital que sea robusto e independiente para que todos nos sintamos seguros que alguien no va a abrir cuentas digitales en nuestro nombre, que no es perfecto, que hay mecanismos que pueden incluso vulnerar y cambiar la geolocalización, eso también es cierto, pero vamos a ir sumando, vamos a ir sumando. Y ahora, se habla mucho también de, oye, esto es un dato personal súper sensible y entonces hay que cuidarnos porque te va a decir tu domicilio. Bueno, el problema tenemos ahí un tema de regulación, la definición de dato personal sensible en México es todo o nada, ¿no? O sea, ahí es por definición, pero normalmente la geolocalización bien utilizada no tiene por qué ni afectar tu esfera más íntima ni generar discriminación, que son los principales dos métodos. Oye, que si genera un daño grave, daño grave puede ser tu nombre, puede ser tu domicilio, puede ser algo así, ¿no? Entonces, me parece que es una medida que abona, otra vez, tanto a las autoridades como a los usuarios en su seguridad. Y bueno, sin duda, por lo que dices, Jonathan, pues también parte de todo esto es ir pensando en mecanismos de identidad digital, ¿no? A la par, para que, bueno, pues por lo que tú dices, ok, abona mucho a que a falta de otros mecanismos de identidad digital, pues la geolocalización como un dato que marca la conducta o ciertos rasgos de la conducta puede ser tomado en consideración como un dato de identidad digital, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues esta me parece que es una perspectiva importante. Jonathan también, pues lo hemos tenido aquí en este foro en varias ocasiones hablándonos del tema de identidad digital. De hecho, está coordinando un curso en abogado digital de todo el tema de identidad digital, al cual también los invitamos porque sin duda es otro de los grandes temas que tenemos pendientes aquí en México. Y bueno, vamos contigo, Luis Mario. Ya empezaba Jonathan a hablar de esta parte, pues, de la privacidad, ¿no? De qué tanto con esta disposición se viola un derecho a la privacidad. ¿Tú qué opinas en este aspecto y cuáles ves que son los aspectos positivos y negativos de esta reforma? Claro, muchas gracias, Janet, de nuevo por la invitación. Estoy completamente de acuerdo con Jonathan. Lo que tenemos que entender es qué es lo que nos ha llevado a tener este tipo de regulaciones, este tipo de disposiciones, y es entender cuál es la realidad financiera, no nada más en nuestro país, sino en el mundo, y es que hoy los servicios digitales, los servicios financieros han estado evolucionando, y es preocupante los riesgos a los que nos enfrentamos cuando pues, aperturar una cuenta ya no se requiere de la presencia física de una persona en una sucursal de un banco. ¿Cómo puedo yo tener la certeza de quién está detrás de quien está haciendo esa apertura del banco? Y es precisamente la importancia del KYC. Por un lado tienes el tema de prevención del lavado de dinero, pero por otro lado también se tiene que cuidar la entidad financiera, y esa entidad financiera tiene que cuidar a los usuarios de los servicios financieros, no nada más en México, sino a lo largo del mundo. Entonces, creo que precisamente esta regulación deriva de la evolución que han tenido los servicios financieros en el mundo. Ha sido preocupante la velocidad con la que se han ido dando, el alcance que se ha tenido y por qué la necesidad de regularlos. Entonces, incluso la misma Gafi hace un año, en marzo del 2020, sacó una guía sobre la identidad digital, que es un documento sumamente relevante porque precisamente habla ya de toda la evolución de los servicios financieros y cómo es que deben de ser cuidados, cómo tienen que implementar todas estas medidas en función del riesgo, sabiendo hacia dónde van los servicios financieros en un futuro. En México, el tema del lavado de dinero, según el último reporte de la misma Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria de Valores, le cuesta $50,000 millones al año a México. Es impactante ahora sí que la afectación patrimonial que se tiene por este tipo de conductas. Por supuesto que es importante prevenirlas. Importante también mencionar que a las instituciones de tecnología financiera ya les obliga hace tiempo. Entonces,
estas denominadas fintech en México ya tenían que cumplir con esta regulación desde el 2018, tenían que precisamente ahora sí que operar con el tema de la geolocalización en estos mismos momentos, ¿no? Para aperturar una cuenta, para hacer operaciones, etcétera, etcétera. Y eso es, creo, desde mi punto de vista, uno de los escenarios que ponen el piso parejo en la banca digital, independientemente de si eres un banco, de si eres una institución de tecnología financiera, si eres una SOFIP, una SOFOM. Son diversas las entidades financieras y diversa la regulación que les aplica, pero hay que poner una base sobre el piso parejo en cuanto a temas de prevención del lavado de dinero en función del riesgo, etcétera, etcétera. Ahora bien, por lo que hace al tema de privacidad y protección de datos personales, es más delicado, creo yo, lo que sucede o lo que pudiera suceder en función del riesgo si se vulneran los datos biométricos, si hay una vulneración sobre una identificación, incluso sobre el INE cuando la asocias a un número de cuenta. ¿Por qué? Porque si tú materializas los riesgos y si nosotros nos damos cuenta cuáles son las primeras aproximaciones que hay en cuanto a la tipificación del delito de usurpación de identidad, nos daremos cuenta que si se materializa el riesgo en función de un tratamiento indebido de protección de datos personales, la geolocalización es la que menos nos preocupa. Me preocupa más una vulneración hacia realmente mis datos biométricos con los que yo pudiera realizar una operación o que pudieran robar mi identidad teniendo mi identificación, porque esto nace de que cómo se abren las cuentas en las instituciones de tecnología financiera. ¿Cómo puedo yo aperturar una cuenta de forma digital? ¿Qué requisitos se tienen? Entonces, si yo tengo los mecanismos por los cuales yo puedo abrir una cuenta y si yo tengo tu identificación y la envío, si yo tengo tus biométricos y los comparto, si yo tengo el número de cuenta, lo asocio con tu número de tarjeta, pues, por supuesto que puedo estar haciendo operaciones que tienen un impacto ¿en qué? En tu patrimonio, y mañana vas a tener una hipoteca y no ni siquiera lo sabes hasta dentro de 2 o 3 años, que es realmente lo delicado y lo que está sucediendo en México y lo que debería de preocuparnos. Entonces, bien lo decía Jonathan, se habla sobre un dato personal sensible de la geolocalización. ¿En función de qué? Yo me pregunto de qué. De que afecta a la esfera más íntima de una persona, pues pudiera ser. Para mí es más sensible el tratamiento de una INE indebido en una institución bancaria que el de la geolocalización. Bien lo mencionó Rebeca, son dos momentos en los que se recaba este dato y esta información. No es que el banco está monitoreando dónde estás todo el tiempo. Eso sí sería desproporcional, por así decirlo. Entonces, los aspectos positivos, pues efectivamente vamos evolucionando, se está cuidando al usuario precisamente de estas conductas que pudieran tener ahora sí un perjuicio ¿en qué? En nuestro patrimonio, porque cuando hablamos de servicios financieros, por un lado hablamos del patrimonio de la nación, el patrimonio del Estado, pero el patrimonio también de las entidades financieras y de los usuarios. Todos esos mecanismos que de forma diligente, porque yo no puedo criticar una ley pensando en que se va a transgreder, o sea, a transgredir o a violar. Si yo pienso que se va a violar o saco una ley pensando que se va a violar, pues estoy mal. Yo pretendo que se cumpla, pretendo mitigar los riesgos a través de la regulación. Si creo que efectivamente se va a hacer un uso indebido de la geolocalización, estoy ya haciendo una presuposición delicada porque entonces nada nos va a poder proteger. Entonces, los aspectos positivos en función de la mitigación del riesgo, cuidando el patrimonio de las personas, cuidando el patrimonio de las entidades financieras y cuidando el patrimonio de la nación, en función de lo que tiene el impacto, las conductas que se han ido generando y que hoy en día cuestan $50,000 millones al año en nuestro país, pues creo que ese es el aspecto positivo. Un aspecto negativo, pues bueno, no entendería a menos de que en función del riesgo se materialice un tratamiento indebido y el impacto, pónganme un ejemplo dónde podría estar o cuál podría ser el daño o el perjuicio en que haya una materialización del riesgo por un uso indebido de la geolocalización en el momento de que yo doy un alta de un servicio financiero a través de mi aplicación móvil o bien que hago una transacción. Eso lo único que hace es más bien cuidarme de que cuando efectivamente saben que yo soy un usuario de servicios financieros en una región, en una entidad determinada, en un país determinado,
que no la vayan a abrir, como bien decían, en otro país y ahí comience el origen de un fraude que pudiera tener un impacto que ahora sí pudiera realmente preocuparnos, más allá de que las entidades sepan dónde estamos ubicados. Gracias, Luis Mario. Pues creo que rescataría un par de cosas de las que dijiste y es importante que sepamos, lo primero, que esta geolocalización solo se usa para ciertas transacciones, un mito que nos van a tener ubicados en todo momento, ¿no? Creo que es algo bien importante. Segundo, que me encanta y un poco también lo dijo Jonathan, que esto es con la visión de seguridad del usuario, es una acumulación más de las cosas que nos dan seguridad para las transacciones, ¿no? Lo vemos ahora, la tecnología al final de cuentas nos permite como una cosa tan fácil como poner las notificaciones de transacciones de mi celular que ya te avisan cuando alguien está haciendo una transacción, que te piden que si tu huella, que si tu identidad, que si tu cara, que si tu geolocalización, o sea, es como que creo que esto hay que verlo como un ecosistema de seguridad de identidad digital y no solo como la geolocalización, ¿no? Porque sin duda, pues creo que si lo vemos desde esta perspectiva, pues no sé, los que somos usuarios de banca en línea hace mucho tiempo, yo por lo menos sí hoy me siento muchísimo más segura que me ha pasado, ¿no? Que en cuanto me hacen un depósito, sacan dinero y no es mío, en ese momento yo me doy cuenta y hablo al banco por una cosa tan sencilla como una notificación, ¿no? Entonces, creo que esto es algo bien importante de ver como un sistema de seguridad. Y bueno, y la tercera cosa que decías, que bueno, este tema de los datos personales de la identidad digital, pues ya es un hecho, ¿no? Ya es una realidad que cada vez lo vamos a ver más. Obviamente el sistema financiero pues es el precursor de todas estas modalidades nuevas, pero decías de lo que te preocupa más bien es que hubiera una vulneración, ¿no? En los datos biométricos y creo que en eso debemos de centrar el debate, ¿no? Cuando platicábamos de la cédula de identidad, decíamos, pues más que recojan nuestros datos o no, es en dónde los vas a guardar, cómo, quién va a tener acceso a ellos, y este es el verdadero debate que debemos de tener y no nada más resistirnos o decir no a algo que pues es inevitable, ¿no? Y también, bueno, vinculando esto a la pregunta de Stephanie, hablabas tú ya de la palabra de desproporcionalidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto es proporcional que el banco nos pida o no esta geolocalización con respecto de los derechos digitales? Porque pues también vemos, por otro lado, digo, aquí hemos visto que en un enfoque basado en riesgos y todo este tema, pues puede ser positivo y contrarrestándolo contra lo que le cuesta al país el lavado de dinero, etcétera. Pero tenemos pues organizaciones que también han dicho y manifestado que la recolección de estos datos de geolocalización es desproporcionada, riesgosa e innecesaria. Entonces también por eso pues invitamos a Stephanie, que es una experta en todo, activista digital, en todo el tema de derechos digitales. ¿Tú qué opinas a raíz de esto, Steph? Si realmente la geolocalización implica una violación a algún otro derecho digital. Hola, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy como, además, muy contenta porque, pues, antes que mí pasaron los expertazos justamente en la parte financiera. Yo tuve ahí mis pininos en la parte fintech, entonces también creo que de alguna manera me puedo defender. Y me parece que es muy importante que se aborden estos temas, que los abordemos también en un lenguaje coloquial, porque justamente el tema yo creo que de algunas incluso organizaciones o personas que dan en el grito en el cielo de alguna manera o que se preocupan de una manera a lo mejor no tan justificada es, vamos a decirlo claro, por ignorancia, ¿no? Es un tema de que en México no existe educación financiera, no tenemos idea de cómo funciona el sistema financiero en nuestro país, pero tampoco tenemos idea de cómo funciona Internet, ni tampoco tenemos idea de cuántos derechos nos estamos jugando todos los días en línea, ¿no? Que hay una como falsa idea de que en Internet solamente se juegan dos derechos, ¿no? Que es la privacidad y la libertad de expresión. Entonces hay muchas organizaciones que enfocan mucho sus esfuerzos, ¿no? Tratando de proteger aparentemente estos derechos, ignorando, no sé si de manera dolosa, tal vez, o no de manera dolosa, pero a lo mejor por ignorancia, que evidentemente
vivimos en un ecosistema digital que nos enfrenta a muchísimos riesgos. El Estado no es el único riesgo, evidentemente no es la única persona que nos puede vulnerar los derechos digitales, y pensar que vivimos en un estado de vigilancia a la medida que el Estado está tratando también de emitir normativas en cuestiones digitales, me parece que también, como dijo Luis Mario, también podría ser una presunción absurda, ¿no? No podemos pensar de eso de inicio, ¿no? Me parece que hemos olvidado, hemos ignorado justamente que tanto hemos estado involucrándonos más en las redes, a través del comercio, las relaciones personales, nuestras fotografías, derecho, toda la especie de derechos que ya trasladamos al lado digital, que también hemos ignorado que la propia delincuencia también ya migró allá, ¿no? O sea, el robo que no, casi el robo que tenemos en la calle, o sea, estos delincuentes, yo les digo, cada vez se ponen más creativos para ver cómo de alguna manera pueden vulnerar nuestros derechos, y pues tenemos el claro caso de phishing y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es un poco incorrecto, primero, que partamos de una idea de que no es necesario. A mí eso me alarma más bien, me preocupa mucho que no exhibamos que existe una problemática que sí hay, ¿no? Que además es grave, que se está haciendo más grave, que a través de la ciberdelincuencia y de la pandemia hemos visto un aumento exponencial en este tipo de delitos, y que además en cuestión jurídica siempre vamos a ir atrasados, ¿no? Justamente el día de ayer tuve una reunión con Ernestina Godoy, con la fiscal general de la Ciudad de México, y hablábamos justamente de que no existen todavía las herramientas, ¿no? Evidentemente por temas gubernamentales, presupuestales o como quieran, para poder atender y perseguir realmente estos delitos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tratando de tapar como muchas cosas con pequeños curitas, ¿no? Como con pequeños parches, y realmente creo que no estamos entendiendo justamente los temas como deberían de entenderse. Entonces, primero que nada, el tema de que es innecesario me parece preocupante, porque le estamos vendiendo la idea a los usuarios de que solamente hay que preocuparnos porque Andrés Manuel nos espíe, lo cual podría suceder, no digo que no, pero que tal vez sean, siendo agentes que no le interesarían tanto, probablemente le interesamos a otros tipos de delincuentes, ¿no? Otros tipos de vulneraciones a nuestros derechos. También es necesario que entendamos y nos acerquemos las personas que somos defensoras de derechos digitales, justamente a otras personas que estén en el área privada, que estén en la parte, pues, no solamente, digamos, de derecho público, sino que además estén en la parte corporativa de cada una de las industrias que están utilizando también herramientas digitales, para entender cuáles son sus problemáticas, cómo funcionan y por qué lo planean resolver de esa manera, ¿no? Si no existe ese acercamiento también entre defensores de derechos digitales con las instituciones, entonces solamente va a haber un tema de una aparente disputa que tal vez no debería de existir, porque todos estamos avanzando allá, ¿no? A los bancos no les conviene, o a las instituciones que pues que existan delincuentes, pues a nosotros tampoco nos conviene, como al Estado tampoco le conviene. O sea, creo que también hay que ubicar perfectamente esto. A mí, algo que también me importa mucho que entendamos es que no podemos pensar en ningún tipo de derecho como algo absoluto, ¿no? Que justamente deben de existir limitaciones en pro de la colectividad, de la comunidad, y por eso pues vivimos en un contrato social que también ya se trasladó al área digital. Entonces también tenemos que entender que a veces tenemos que sacrificar de alguna manera, ¿no? Algún tipo de derecho como para obtener una ganancia como más grande también a favor de nosotros. Esto no quiere decir que yo diga, no, los bancos son las buenísimas personas y el Estado es súper buena onda y los únicos malos son los ciberdelincuentes. Y creo que incluso pues ya el INAI, ¿no? Salió también a pronunciarse y decirse como de, oye, a mí también me preocupa. Y creo que, pues, si creemos que estos datos pueden ser vulnerados, más bien tomemos una acción de prevención, ¿no? Y de que los bancos, las instituciones, pues tomen justamente medidas que nos ayuden a que no existan estas data breaches y todo esto. Entonces, lo que yo creo que es que justamente, más bien tenemos que avanzar a ubicar un problema, ver que sea, si creemos que es desproporcional, pasar de la crítica a la propuesta, ¿no? Ok, si tú crees que esto es desproporcionado o que podemos sufrir riesgos, pues oye, hay que darles herramientas también a las organizaciones para que podamos mitigar riesgos. No significa que desaparezcan,
¿no? En Internet, yo siempre digo, en cuestiones de derecho con la ley Olimpia, yo digo siempre, no hay sexting seguro en una Internet, ¿no? O sea, patriarcal en ese caso, pero más bien no existe una forma que ustedes proporcionen sus datos en Internet y asegurar que no hay riesgos, ¿no? Hay que minimizar riesgos, hay que ubicar amenazas, pero es muy difícil que desaparezcan en su totalidad por la forma en que funciona Internet. O sea, a mí me parece que es una medida muy buena, adecuada, justamente atendiendo a las necesidades nacionales e internacionales en el combate justamente en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. A mí me parece una medida que evidentemente se tendrá que probar, ¿no? De a ver qué pasa, si está funcionando o no. Me parece que podremos llegar a esa etapa, pero de inicio me parece que, como dijeron todos los abogadazos que me antecedieron, es que tenemos que pensar, ¿no? Que más bien esto es algo positivo para las y los usuarios, algo necesario, y es proporcional, yo creo que sí, porque no es que estén geolocalizándonos a cada rato. A mí me preocupa más que más bien Google pueda tener nuestra geolocalización constante, ya a nadie le preocupe, ¿no? Pero, o sea, en cuanto a bancos, me parece que, y en cuanto a Estado, hay un deber de transparencia y que justamente podemos usar para la protección de los usuarios. Entonces, yo creo que no podemos ser tan alarmistas y tenemos que pensar en los derechos digitales de una manera más amplia y no solo atendiendo a la privacidad y a la intimidad. Muchas gracias, Tefi, y sin duda me encanta la verdad que eres una gran defensora de los derechos digitales en México y que tengas esta perspectiva, porque bueno, al final, claro que es un riesgo el tema de la vigilancia, ¿no? Ya lo dice también Yuval Harari en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, que pues el gran reto es las dictaduras digitales, ¿no? Que sí pueden ser, lo hemos visto ya en países como China, pero bueno, que tampoco nos vamos a poner a ser ni alarmistas ni contestatarios nada más por decir, y que tenemos que al contrario proveer, me encantó esto que decías, de ser propositivos, no nada más criticar, y decir lo que es una medida necesaria, sí, cómo podemos ayudarle como abogados digitales desde las diferentes perspectivas y trincheras a decir, bueno, esta es una mejor forma y una forma más segura de hacerlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, me encanta esta perspectiva. Y bueno, vamos a nuestra segunda ronda de preguntas con Rebeca, que además, pues Rebeca además es oficial de cumplimiento certificada, y por eso me gustaría que nos platiques un poco frente a los retos de esta implementación. Hablamos ya mucho de este enfoque basado en riesgos, ¿no? O sea, que es el tema legal, pues siempre va a haber riesgos, y ahora el rol, sabemos, del abogado digital, es decir, cuáles son los riesgos legales en cada parte del proceso, y nos va a ayudar también a tomar decisiones, ya no solo una opinión de, bueno, pues ese es tu riesgo, ahí tu empresa, hazte bolas y a ver qué decides, ¿no? Sino voy a ir contigo de la mano en la toma de decisiones a través de el minimizar el riesgo. Y esto, pues, en grandes rasgos ha sido pues, el compliance, ¿no? O el cumplimiento que tienen que tener las empresas. ¿Cuál es el reto para los oficiales de cumplimiento frente a la implementación de esta disposición, Rebe? Sí, o sea, creo que lo que han dicho todos impacta tanto como usuario digital, como también a los propios funcionarios, empleados o todos los que estamos de atrás desde un punto de vista o la trinchera de proteger a los usuarios y proteger también a las entidades, ¿no? Bien lo decía Luis Mario, también es importante que estos puntos de vista, tanto de gobierno como de las entidades, de los usuarios, sean coherentes y que vayan todos encaminados a un mismo fin. En este caso, como oficial de cumplimiento, pues al momento en el que se integran estas disposiciones, tanto para el onboarding como para cada una del seguimiento de las operaciones, pues implica que tengas que no solamente obtener el dato, sino qué vas a hacer después con ese dato. Entonces, una vez que ya se obtiene, que de hecho creo que a todos la semana pasada que entró en vigor nos llegaron las notificaciones de actualiza tu aplicación o entra, porque si no, no puedes dar operaciones, no puedes seguir con operaciones en línea.
Eso es lo primero, ¿no? Bueno, primero vamos a obtenerlo. Entonces, si ya no estabas como oficial de cumplimiento de este tipo de entidades preparado hace 2 años, bueno, a partir de ahorita de la implementación, pues sí, hay que integrarlo, hay que pues, modificar avisos de privacidad, modificar los contratos, modificar pues toda la regulación que es aplicable hacia el usuario final. Y eso fue la consecuencia de que tuvimos que actualizar nuestras aplicaciones como usuarios. Ahora, segundo, como les decía, ¿qué hacemos con los datos? Ahora obtenemos tanto la parte del onboarding como en la parte de cada una de las operaciones, y este dato es súper importante. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ya cuando eres un oficial de cumplimiento de una entidad digital en donde tienes que rastrear la posibilidad sobre algunos usuarios, es decir, no te vas como a todos a analizar, sino que únicamente, vamos a decir, alguien intentó abrir una cuenta en un banco y salió que estaba dentro de unas listas negras con una alerta. Entonces, en ese momento ya haces investigaciones sobre, oye, ¿y dónde la abrió? ¿Y dónde estaba operando? ¿Hizo algún depósito? ¿Hizo una transferencia? ¿Entre qué cuentas hizo transferencias? ¿Estas transferencias dónde estaban ubicadas las personas? Y entonces te da datos que coadyuvan a que eventualmente eso lo mandas a través de un reporte a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que después es analizada por la UIF. Y esto pues da información súper importante para el combate a estos delitos a nivel nacional y como lo decíamos, evitar que haya una implicación o un impacto hacia nuestro país, ¿no? Entonces, recapitulando, creo que es una herramienta y un mecanismo bastante útil para cada uno de los oficiales de cumplimiento el poder analizarlo. El reto también viene en que esta información, pues tienes que ponerte a estudiar sobre identidad digital, sobre el uso de medios, el uso de dispositivos electrónicos, el que tienes que tener en estos dispositivos, o sea, también concientizar a tu usuario final, de decir, oye, bueno, los bancos ahora estamos utilizando la geolocalización, es importante que tengas cuidado con tus datos, que establezcas contraseñas en tu dispositivo, todo eso viene acompañado de una cultura de compliance, no solo al interior de la entidad, sino por afuera. Y pues con esto ya vamos robusteciendo y como dice Steph, de una manera vamos proponiendo y no únicamente quedándonos a un punto de implementar por implementar, y no, sino hagamos uso de estas herramientas, hagamos uso de la geolocalización como oficiales de cumplimiento, vayamos en el combate al terrorismo, al lavado de dinero. Y creo que eso es como lo propositivo de esta disposición, y el reto pues para los oficiales de cumplimiento es ponernos a estudiar y realmente utilizar los mecanismos o estos datos que nos van a arrojar, y que pues hoy en día no solo se trata de calibrar tu sistema automatizado dentro de la entidad, sino justamente de dar este efecto final. O sea que, digamos, en este tema para que nos ayuda la geolocalización a combatir el lavado de dinero, va a ser usado como un dato más en este, pues digamos, expediente, si es que alguna de las transacciones se sale de los rangos, ¿no? Que sabemos que también a nivel bancario para eso nos ayuda la inteligencia artificial y todo esta tecnología para poder detectar rápidamente cuando algo se sale de las conductas o de los parámetros normales, y poder entonces también compartir estos datos con las autoridades, ¿no? Precisamente como un dato más de la investigación, ¿no? Exacto, en cuanto hay una alerta que sale de estos mecanismos, de estos parámetros, en ese momento de hecho hay alertas de 24 horas que como oficial de cumplimiento tienes que hacer ya, de mandar toda la información a través de la CNBV, y la UIF posteriormente hace sus facultades de investigación sobre estos posibles hechos ilícitos. Entonces, eso también es una gran chamba para los que estamos como oficiales de cumplimiento de entidades financieras. Y bueno, pues a veces, aunque eso desde la perspectiva de los oficiales de cumplimiento, pero desde la perspectiva de los usuarios, pues a veces nos da miedo, no nos gusta, pero no sé, lo hemos visto inclusive pues hasta con el SAT, que también ha sido pues de las entidades que más nos ha llevado a digitalizarnos, ¿no? Que antes hacían auditorías pues ahí aleatorias, y pues que ahora fácilmente pues únicamente hacen auditorías pues a los usuarios, o que
que se salen de ciertos parámetros, ¿no? Y al principio pasa lo mismo, que sea, no, terrorismo fiscal y el amparo contra el buzón tributario y toda esta cuestión. Y pues al final vemos que ya en el uso en la mayoría de los casos nos facilita la vida. También me encanta esta perspectiva que en algún foro decía Jonathan, ¿no? Que claro que va a haber el mal uso, el de esto, pero es un porcentaje mínimo que no amerita todos los beneficios que sí tenemos el resto de los usuarios, ¿no? Y en este sentido me gustaría, Jonathan, que nos hablaras un poco más desde la perspectiva del usuario, porque mi pregunta sería, ok, ustedes me dicen que únicamente usarán mi geolocalización cuando yo haga ciertas transacciones, es decir, que no va a estar activa en todo momento, ¿no? Y a mí como usuario me lleva a pensar, bueno, cuando haga transacciones me van a preguntar, o yo tengo que hacer algo en mi celular para activar o no, así como WhatsApp cuando me pregunta que si quiero compartir siempre mi geolocalización en la aplicación, o cuáles van a ser las implicaciones de implementación a nivel de usuario, qué van a hacer los bancos para darme esa seguridad de saber que solo para ciertas transacciones lo están usando. Muchas gracias, Janet. A ver, me parece que tienes mucha razón en el tema del beneficio, ¿no? O sea, de pronto decimos, oye, mi derecho a no ser geolocalizado, no es que no tengas un derecho a no ser geolocalizado, sino que no tienes un derecho a no ser identificado. Cuando tú quieres recibir un servicio, la entidad con la que quieres contratar tiene el derecho y la obligación, en el caso de los bancos, de identificarte, de saber que realmente eres tú. Entonces no puedes tú poner una bandera de no, es que es mi derecho no identificarme contigo. Ah, bueno, entonces la entidad tiene el derecho de no prestarte el servicio. ¿Por qué? Por dos razones específicas. Porque como está, y en el caso del que estamos hablando, como estás hablando de los recursos económicos de las personas, es donde las personas se sienten más afectadas cuando algo sale mal. La responsabilidad que las entidades financieras tienen, porque esto no es que dijeron los bancos, se reunieron y dijeron, oye, vamos a pedir de aquí en adelante la geolocalización. De pronto se estigmatiza mucho a las entidades financieras, sino que esto es un tema regulatorio. O sea, no hubo, y de pronto se habla del tema de, es que es desproporcionado. A ver, cuando se hace un análisis de proporcionalidad basado en el responsable del tratamiento de los datos, él es el que hace el estudio de qué medida es más proporcional para tenerlo. Pero este estudio de proporcionalidad lo hicieron las autoridades, tanto mexicanas como internacionales, ¿no? No es una decisión de los bancos, es algo que incluso les va a ayudar, pero también les va a costar empezar a hacer este tipo de cosas y empezar a guardar, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es este estudio de proporcionalidad que incluso lo lleva, y lo comenté hace rato, lo lleva Gafi, dice, a ver, entidades, autoridades, vamos a analizar si lo que tienes hoy es suficiente para el problema que tienes, que estás enfrentando. Fíjense cómo hacen ese estudio de proporcionalidad. A ver, ¿cuál es tu índice o cuántos usurpaciones de identidad o financiamiento del terrorismo por no identificar correctamente a las personas tienes? ¿Contra cuáles mecanismos hoy ocupas que sean fuertes y sean independientes para poder revisar perfectamente que Janet, cada vez que abre una cuenta, cada vez que es una transacción, realmente es Janet? La realidad nos demuestra que a partir de la pandemia y el uso incremental que tuvieron los medios digitales, también pasó el uso negativo que tiene de ellos, ¿no? Y en una pequeña parte, pero esa pequeña parte, ahí sí es muy sensible porque estamos hablando del dinero de las personas, ¿no? Entonces te dice, esta guía te dice, si tú encuentras que no estás cumpliendo esta parte, si no estás abarcando y asegurándole a tus usuarios y a ti como autoridad que las personas son quien dice ser en medios electrónicos, entonces te sugerimos la autenticación constante, te sugerimos, y hay un listado ahí de varias cosas que no solo es la geolocalización, hay varios mecanismos, ¿no? Entonces, y también coincido con lo que dice Luis Mario, oye, ¿qué tan sensible? Imaginémonos que el hacker, un gran hacker, ¿no? Se mete a las bases de datos de los bancos, ¿no? Y entonces extrae la localización de Luis Mario, ¿no? O sea, ¿el hacker se va a ir por eso o se va a ir por el mecanismo de Luis Mario para todo el gran capital que tiene Luis Mario en sus cuentas bancarias, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino que va a seguir o quiere saber dónde va a comer Luis Mario, ¿no? O sea, y además, ¿dónde utiliza su celular para pagar o dónde utiliza su celular para hacer una transacción? Entonces,
es ahí y no es constante, es solamente cuando haces una transacción. O sea, el tema de sensibilidad pues, suena muy comercial y suena muy padre cuando algún experto dice, no, es muy sensible, tengan cuidado. Es más, me preocupa que haya expertos en seguridad que no solo dicen, oye, esto no está muy mal, sino que dicen, deberías de utilizar modificadores de GPS de tu celular para que no hagan eso. Entonces, a ver, lo que estás haciendo es restarle seguridad a tu mecanismo de transacción. ¿Por qué? Porque entonces en todo momento, cuando hay un comportamiento no normal, la institución financiera no va a poder localizar eso, o sea, no va a poder ver que a lo mejor alguien está intentando a través de un robo de tu celular o a través de un mecanismo hacer transacciones o abrir cuentas a tu nombre sin que tú te estés dando cuenta, ¿no? Entonces, en vez de asegurarte más, le estás restando seguridad, ¿no? Y también lo decía, no me acuerdo si Rebeca o Stephanie, bueno, hay un chorro más de instituciones que continuamente te están diciendo, o sea, te están geolocalizando. Igual en tu beneficio, ¿eh? Igual es tu decisión. Pero eso en tu beneficio, por eso tu celular te dice cuando, oye, ¿dónde dejaste tu coche? ¿Cuánto vas a llegar a tu casa? O sea, ya sabe cuáles son, a dónde vas a... No nos espantemos de pronto de que instituciones financieras que cuidan nuestro dinero y que es su obligación cuidar nuestro dinero, van a ayudarse a realmente verificar que somos nosotros. Ahora, ¿dónde está el riesgo? Porque todas esas medidas de seguridad e identificación son positivas, pero esa pequeña parte del riesgo es donde cada vez tenemos que mitigarlo, buscar que se reduzca o incluso eliminarlo, que eso es muy complicado. Bueno, está en el tema de para qué realmente van a utilizar esta información. Hoy la regulación dice que hay que recabarla, ¿no? No te dice y harán y utilizarán nada más para esto, ¿no? Porque entonces le da herramientas a los oficiales de cumplimiento para decir, oye, la ley no solo dice que lo recabes, sino que dice que solo lo ocupemos para esto, ¿no? Y entonces se volteas y verificas que solamente está ocupado para esto. Hoy la regulación se está quedando un poco corta en decir, ¿para qué exclusivamente puedes utilizar esa parte, ¿no? Y también en qué me parece que de pronto es un poco tramposa la regulación, ¿no? Y no porque intencionalmente, sino porque de pronto por poner una palabra para asegurar algo, pareciera que están protegiendo al usuario o dándole algún tema, que es el tema del consentimiento, ¿no? Dice la regulación, oye, solo podrá ser con el consentimiento. Ah, bueno, entonces si no tienes el consentimiento, entonces no te prestan el servicio. O sea, el consentimiento en la ley está siempre exceptuado cuando una regulación te establezca la obligación de hacerlo. Entonces le ponen, oye, siempre será con el consentimiento. Bueno, y si no lo doy, pues no me prestan el servicio. Entonces, no me dejan esa amplitud de decisión para hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que esas son yo dos recomendaciones que haría, o sea, ser muy claros de que, oye, no es que te tengo que informar, eso sí, y tengo que notificarte y hacerte bien que tú estés en tu mente de que te estamos haciendo esta geolocalización y solo para estos fines y solo para estos usos, estoy de acuerdo, eso hay que hacerlo. Pero el tema de consentimiento, ahí creo que no tenemos la facultad o retira, Luis Mario, todas tus cuentas, todos tus millones de pesos y pásalos a alguien donde no te lo pida. Entonces, como que no te está dando esta apertura. Esa es la parte que me quisiera aportar. Oye, Jonathan, pero esto, sabes que creo que es bien importante para los usuarios porque el otro día recibía una pregunta en redes sociales que no es la primera vez que la hacen, que va muy, muy en línea con esto y que me gustaría nada más abonarla porque para que la gente que nos escucha lo sepa, porque me preguntaban qué leyes me protegen la autonomía sobre mis datos biométricos, o sea, ¿qué puedo hacer si me opongo a que los servicios como bancos me forcen a darle los datos biométricos, ¿no? Y creo que en este sentido, pues sí, es como que voluntariamente a fuerza de decir, pues es que me piden mi consentimiento, pero pues, ¿qué pasa si yo no quiero dar un dato biométrico o un dato de geolocalización, que es lo mismo, lo que decías, cualquier dato que tenga que ver con tu identidad digital? Pues es que simplemente a veces tú nos dices, ok, primero infórmate si es una disposición oficial, ¿no? Porque también, eso es cierto, hay veces que nos piden cosas que no necesariamente son disposiciones oficiales y con lo cual sí podemos estar en desacuerdo y la verdad es que creo que a través de esta breve historia de todos los servicios digitales hemos visto que los verdaderos cambios en cuanto a la seguridad del usuario lo hacen usuarios o escándalos, ¿no? Como lo puede haber sido Cambridge Analytica u otros casos de usuarios que se quejan y que dicen, oye, esto a mí no me parece,
y realmente logran un cambio en las políticas de las grandes empresas. Creo que también eso es digno de decirse, pero que también nos informemos a decir, pues ni modo, o sea, no quieres darle tus datos biométricos al banco, no quieres darle tu geolocalización, pues no es que hay una ley que te ampare, ¿no? Es que, como te decía, no tienes el derecho a no identificarte. Ese derecho no existe. O sea, el derecho a ser anónimo y que aún así yo pueda contratar servicios no existe. Si yo quiero y la otra parte o tiene la obligación o quiere identificarme, pues lo puede hacer. Oye, ¿qué tanto se puede identificar? O sea, ¿qué tanto me puede pedir datos para identificarte? Eso es un tema de proporcionalidad, que no es un tema de los... O sea, lo quiero decirle a nuestro público, a nuestra audiencia, no es un tema que tú le puedas decir, oye, banco, no quiero. El banco cumple una regulación que es obligatoria. Oye, ¿podrías ir en contra de la regulación y decir, oye, esta regulación es desproporcional? Podrías, pero me parece que está muy fundamentado en el tema de decir, oye, las autoridades hacen este estudio de proporcionalidad de los mecanismos existentes para asegurar que una persona es. Pero tú no tenemos el derecho de decir, oye, yo quiero ser anónimo y contratar con el servicio financiero y contratar con la telefonía. O sea, no tengo ese derecho de ser anónimo, ¿vale? Total. Y contratar, ¿eh? Y contratar, no quiere decir que no tengas el derecho de ser anónimo en otras esferas. No, y la verdad me encanta esta perspectiva porque, como lo hemos visto también un poco vinculando varios temas que hemos tenido en este foro, en Abogado Digital, por ejemplo, ustedes hablaban de la geolocalización para la apertura de cuentas, ¿no? Y realmente los que somos usuarios de servicios bancarios vemos que todavía en las fintechs podemos abrir sin problema una cuenta en digital, ¿no? Sin tener que ir al banco, y a mí todavía los bancos no me dejan abrir una cuenta a menos que no vaya físicamente, y es un rollo. Y no nomás tiene que ver con firma electrónica, sino con autenticación de identidad. Volvemos a este tema de que es un cúmulo, porque hablamos de firma electrónica, una pieza muy importante para el ecosistema digital, pero el miedo que se tiene es cómo sé que esa firma es de esa persona, ¿no? Ya por también la cultura que tenemos de inclusive la firma electrónica avanzada del SAT, compartirla con todo el mundo. Entonces, todos estos datos vienen también a decir, oye, pues sí puedo firmar digitalmente, no sé, la apertura de una cuenta, pero también va a haber la geolocalización y también va a haber esto y esto y esto, y todo en beneficio de que una, de la agilidad de los servicios financieros, o sea, de que yo en donde esté, como esté, cuando quiera, pueda hacer uso de ellos, y segundo, abonando a la seguridad. Y bueno, vamos con Luis Mario. Pues me gustaría pues también escuchar una retroalimentación. Esto, y si nos quieres hablar pues un poco más de si todo esto afecta lo dispuesto por la ley de datos personales, o cómo se vincula todo esto que estamos hablando con la protección de los datos personales. Claro, gracias, Janet. Pues creo que Jonathan abre esto a un debate sumamente interesante, y Stephanie lo decía, no hay derechos absolutos. La misma Constitución pone límites a los derechos, y no pensemos en el derecho, deja tú la privacidad, porque no estamos hablando de un derecho a la privacidad. El derecho a la protección de datos personales no es absoluto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Y es precisamente lo que comentaba Jonathan, o sea, ese análisis de proporcionalidad. Hay un ejercicio que se debe de hacer y que creo, más allá de cómo esté regulado, sino la importancia que sí tiene y que se implique, y que implica al momento de decidir sobre la proporcionalidad, sobre los riesgos, etcétera, en el tratamiento de datos personales, viene en la Ley de Protección de Datos Personales y Protección de Sujetos Obligados, que es la evaluación de impacto. Es decir, si yo voy a hacer un nuevo desarrollo, y no lo veamos porque esto va a ser un nuevo desarrollo, sino el contexto que hay de fondo, es voy a hacer un nuevo desarrollo que implique un tratamiento de datos personales, etcétera, y lo tengo que someter a un ejercicio de una evaluación de impacto, es decir, qué riesgos hay para determinar qué medidas de seguridad yo tengo que implementar. Atrás de esto hay un sentido importantísimo, que es el tomar la decisión de el por qué recabar un dato y el por qué empezar a lo mejor a cubrir ciertos riesgos a partir de esto. En cuanto a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, lo único que nos está diciendo es esa excepción del artículo 10, es decir,
Tú estás exceptuado al consentimiento. Ojo, exceptuado al consentimiento cuando ese dato personal te lo exija una disposición legal. Es decir, una ley te está obligando a que tú pidas ese dato, pues por ley tú estás exceptuado únicamente al consentimiento. ¿A qué no estás exceptuado? No estás exceptuado a informarlo en tu aviso de privacidad. Tienes que informarlo en tu aviso de privacidad. Tienes que hacer un análisis de proporcionalidad. Tienes que hacer un análisis de riesgo. Tienes que incluirlo en tu inventario de datos. Tienes que tomarlo en consideración en tu sistema de gestión de seguridad y protección de datos. Tiene que formar parte del flujo. ¿Qué pasa si se oponen o no tienen derecho a oponerse? Pues tendrán derecho a oponerse. Y ahí tu respuesta será que tú tienes el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa? Bien lo decía Jonathan, y aquí es algo muy interesante. Desde mi punto de vista, está perfectamente bien definido el para qué. O sea, creo yo el para qué lo están recabando desde la exposición está. ¿Puedo utilizarlo para algo más? Sí, a lo mejor y sí. Siempre y cuando lo informe, pero ojo, ahora qué sí va a suceder. Ahora sí voy a necesitar el consentimiento de los titulares. Es decir, ¿sí puedo ir más allá? Sí, sí puedo ir más allá, siempre y cuando haga ese análisis de proporcionalidad, es decir, que ese consentimiento vaya de la mano de la proporcionalidad, es decir, ¿qué crees? No nada más lo voy a utilizar para el tema de la apertura de cuentas de la banca digital o de las transacciones. Lo quiero utilizar también para saber dónde estás haciendo compras, qué tipo de compras. Ok, pero ahí sí ya voy a necesitar tu consentimiento. Entonces, ahí ya no hay una excepción. Por eso digo, siempre se puede ir más allá. ¿Qué es lo que busca la Ley de Protección de Datos Personales? Es precisamente transparencia, es decir, ¿qué datos voy a usar y para qué los voy a usar? ¿Dónde sería desproporcional donde yo deje de informarlo? Incluso irá en contra de los principios de lealtad y de licitud y había un tratamiento en contra de esos principios y sería sujeto a una sanción. Entonces, en cuanto a la proporcionalidad, lo único que está exceptuado es el consentimiento, porque yo tengo que a ese dato personal agregarle también a través de ese ejercicio medidas de seguridad adicionales que sean proporcionales, pero tiene que ser parte de mi inventario de protección de datos personales. Entonces, es indispensable. Ayer escuchaba ciertas entrevistas y hay algo que me preocupa y que me alarma porque hay varios especialistas en esto que decían, sí debemos de preocuparnos cuando recaben la geolocalización. Este es un tema preocupante. Hay asociaciones, abogados, etcétera, que me sorprende porque dicen, es que el INAI, los sectores más sancionados es el sector de seguros y el sector financiero. Efectivamente, hoy son el sector que más ha sido sancionado por el INAI. Y si vemos ¿a qué nivel? Es preocupante lo poco que han sido sancionados. Eso quiere decir que nadie ha sido sancionado. O sea, pero ¿de qué sí estoy seguro? Es que van a ser los menos. ¿Por qué? Porque ya los servicios van evolucionando y va a ser mucho más fácil a través de la tecnología poder imponer medidas de seguridad. La primer fuente de brechas de seguridad y el por qué están siendo sancionados los bancos es por el factor humano, no por el tecnológico. El factor humano dentro de las instituciones financieras es precisamente el eslabón más débil. Por eso es que son los sectores más sancionados. Entonces, ¿qué es lo que sí está sucediendo? Es que están sucediendo regulaciones en materia de ciberseguridad con unos estándares sumamente altos para las entidades financieras. ¿Quiénes son los responsables cuando hay un problema de ciberseguridad al interior de las entidades financieras? Directamente los directores generales. A ellos se les puede fincar una responsabilidad. Entonces, ahora vemos que salen estas disposiciones, vemos los biométricos. Pues, perdón, es que ahora los sectores que menos van a ser sancionados van a hacer eso porque son a los que más está evolucionando las disposiciones y las regulaciones y más van evolucionando ¿a qué? A precisamente quitarle el control al factor humano, pasarlo al factor tecnológico donde se imponen medidas de seguridad adicionales y van a ser los menores. Entonces, no nos preocupemos en que hoy en día son los sectores más sancionados. Un tema que es sumamente preocupante y que no se ha atendido y del cual no se ha debatido y no veo que se hayan alarmado. En Facebook podemos nosotros meternos a buscar las bases de datos de las entidades financieras que nosotros querramos. Tú pones en Facebook en tu buscador, te invito en bases de datos de bancos. ¿Qué quieres? Todas las bases de datos de Bancomer, de BBVA, de Citibanamex, de los que me digas, ahí están todas las bases de datos. Pero no nada más están esas bases de datos. Vienen las INES, vienen números de cuenta, viene absolutamente toda la información. Eso está en Facebook accesible ahorita para el que quiera y te lo venden en 500, 600 pesos las bases de datos.
además de otras entidades gubernamentales, etcétera. Hay un tráfico de bases de datos muy importante y sobre todo del sector financiero por lo que se puede hacer. Hay nada, no nada más eso. Te venden los manuales de onboarding, es decir, información confidencial. Tú imagínate que tienes las bases de datos, que tienes los números de cuenta, pero además que tienes todas las políticas y manuales de onboarding de las instituciones financieras. Es decir, yo tengo todos los procesos que pueden ser ideales para poderme brincar la seguridad que tienen y poder con la información robar la identidad. ¿Todo esto cómo se hace? Pues a través del factor humano. Ellos son los que vulneraron las bases de datos. Ellos son los que sustrajeron de alguna forma la base de datos y la están vendiendo en Facebook. Entonces, el INAI salió a decir, bien lo mencionaban, que le preocupaba este tema. Híjole, a mí me preocupa más otra cosa. A mí me preocupa que no se esté hablando de esto. A mí no me preocupa que no haya una cierta coordinación entre las redes sociales y entre el mismo INAI para prevenir este tipo de tráfico de bases de datos. A mí me preocupa que la legislación no ha evolucionado, que no hay una legislación en materia de protección de datos congruente, que no hay simple y sencillamente una cultura de cumplimiento en materia de protección de datos, porque es una realidad. Yo creo que no estamos ni cerca del 10% de empresas en México que cumplen a cabalidad, pero ni del 5% con la ley de protección de datos. Y entidades financieras, no existe una sola entidad financiera que pueda con esto. O a lo mejor entidades financieras me puedo llegar a equivocar, porque es más fácil para una institución de tecnología financiera, una pequeña SOFOM, etcétera. Pero un banco, con las estructuras que tienen, con las operaciones y los flujos que tienen, poder implementar un sistema de gestión de seguridad y protección de datos personales efectivo ha sido muy complicado. A mí me ha tocado trabajarlo, me ha tocado hacer las auditorías, hacer los inventarios, la implementación. Son ejercicios que llevan años, años y años. Llega un momento que es desgastante y el tema cultural de poderlo replicar y que ahora lo ejecuten y lo lleven al día a día es sumamente complicado. Por supuesto que hay esta interacción entre la ley de protección de datos, las obligaciones, pero son varias aristas que son preocupantes. Por eso evolucionemos hacia lo tecnológico, quitémosles el control de la información de carácter personal al eslabón más débil y metámoslo en un cajón donde podamos ponerle llave y decir, esto así se controla. Los riesgos siempre van a existir. Eso, a ver, ni la NASA, ni la CIA, ni el FBI son 100% seguros, pero sí hay medidas y mecanismos tendientes a mitigar los riesgos. Y reitero, este tema de los manuales de onboarding, este tema del tráfico que hay en Facebook, es algo que se tiene y que con todo gusto podemos hablar de esto. Puedo hacer ejemplificarlo porque además me ha tocado verlo, litigarlo, pedirlo y hay una actitud renuente por parte tanto de la autoridad y Facebook por cómo se rige y por sus políticas comunitarias que son la ley en Facebook. Pues bueno, tendrías que acreditar y poder llegar a esos estándares para que pudieran dar de baja esta información, ¿no? Quisiera saber cuántas entidades financieras tienen una oficina de protección de datos personales, cuáles son las funciones y cuáles van con este ciclo para poderlo de alguna forma entender, ¿no? Entonces, ese es mi planteamiento, ese es mi punto de vista del inicio, desde una evaluación de impacto, lo que trae de inicio, pero los riesgos que van más allá, el por qué son entidades que, si bien el INAI dice que son los sectores más sancionados, van a dejar de serlo, y precisamente este es el camino, el que no hay que entorpecer, el que no hay que sacar notas amarillistas o notas alarmantes que nos preocupe el tema de una geolocalización, cuando lo que hay que evolucionar es quítale el control al eslabón más débil que está siendo la fuente de la brecha de seguridad de la información, que realmente impacta en el patrimonio y que realmente es quien está siendo un riesgo para todos estos temas. Pues definitivamente creo que algo que coincide con lo que has dicho y el objetivo de estos foros digitales cuando hablamos de temas coyunturales, primero es quitar este tema del pánico, ¿no? De pronto, cuando pasan estos cambios que en términos y condiciones o en legislación sale a veces la autoridad de hoy estamos preocupados, entonces todo el mundo ya se preocupa, ¿no? Y creo que creamos un pánico innecesario en los usuarios. Y creo que coincidimos todos en que lo importante es también informar, ¿no? Informar de forma responsable
porque tuvimos también como cuando recientemente el tema de WhatsApp, de los términos y condiciones, y a la hora que lo trajimos al foro digital fue, oigan, es que esto no es nada incongruente con lo que ya sabemos, más bien sepamos para qué sirve WhatsApp, no tenemos por qué estar compartiendo información confidencial de nuestros expedientes y tal en WhatsApp, porque como decía Steph, ¿no? O sea, no hay sexting seguro, o sea, tampoco hay compartir un expediente confidencial por ninguna red de forma segura, mejor cuidemos nuestros procesos, cuidemos nuestras aplicaciones, nuestras formas de compartir información a través del mundo digital, ¿no? Entonces, sin duda creo que el tema de la información es bien importante. Y hablabas, y con esto vinculo la pregunta, Steph, del eslabón más débil, ¿no? Y Steph es una experta también en ciberseguridad, asesora y colaboradora en el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y creo que uno de las máximas siempre de ciberseguridad es, pues el eslabón más débil es el usuario, ¿no? Es la persona. Y a veces estamos preocupados por la geolocalización y no nos preocupamos por abrir nuestra aplicación del banco para hacer una transacción en una red pública, ¿no? En el internet de Reforma y estamos haciendo ahí una transacción bancaria, ¿no? Entonces, como dicen, a veces es irónico que nos quejemos de una cosa y de pronto estemos haciendo otras que implican la no información. Entonces, me gustaría preguntarte, Steph, el tema de la educación digital, ¿no? Ya lo habías dicho tú. En este contexto, ¿qué podrían hacer, no sé, los bancos o las instituciones, organizaciones, para, no solo para proteger los datos de los usuarios? Porque yo creo que está protegida la información, ¿no? Realmente el problema que viene de las fugas, de las vulneraciones, digo, no tengo el dato exacto, pero debe ser mínimo a comparación de los problemas que vienen de la falta de educación de los usuarios, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Wow, es un gran reto la parte de la educación digital. Acabo de mandar también unas observaciones a ciertas modificaciones que plantea hacer la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores justamente en materia de violencia digital. Y en un párrafo aproveché para meterles, ¿no? Una sugerencia así como de, o sea, más bien podría ser que estuvieran discutiendo en este momento cómo reformar los planes educativos para desde las infancias enseñarles cómo funciona Internet, para qué sirve Internet, qué pasa con la privacidad y todo, porque me queda claro que no entendemos realmente ni siquiera si Internet es un espacio público o es un espacio privado, no sabemos cómo nos estamos relacionando con estas empresas de Big Tech, pero tampoco sabemos cómo nos estamos relacionando entre nosotros y nosotras como ciudadanos digitales. Creo que tiene que haber una responsabilidad más activa por parte incluso de las plataformas de involucrarse en estos problemas que sabemos que existen, ¿no? La verdad es que hay mucho debate como de, oye, es que no existe la regulación que los vincule, y sí existe, ¿no? La verdad es que sí existen muchas disposiciones que podemos utilizar para hacerlos responsables de manera legal, pero más allá, yo creo que habríamos que hacer una campaña, y creo que a través de todas las instituciones a las que tengo la oportunidad de participar, como el INCIBE, como el Frente y todo, estamos tratando de sentarnos, ¿no? Con el INAI, con los Infos, incluso con IFT, con las fiscalías, para que exista comunicación entre ellas y puedan planear, ahora sí que campañas en conjunto para aclararle a las y a los usuarios para qué sirve Internet y todos los riesgos que hay. Y creo que es una gran área de oportunidad, nosotros así lo veíamos ayer, una gran área de oportunidad que podemos atender. Y justamente ahorita lo que dijiste es algo que a mí me alarmó mucho, pero que cuando tú lo dijiste es como, vamos a dar capacitaciones y vamos a dar talleres y vamos a dar opiniones, pero de manera responsable, porque también el tema de derecho informático se ha puesto de moda, ya todo el mundo quiere dar webinars, quiere dar opiniones, y no es un tema sencillo, ¿no? Se acercaron unos alumnos de la Libre y me dijeron, nos dejaron en materia penal, quisiéramos una investigación del tipo, ¿no?
y escogimos Ley Olimpia. Y cuando les empecé a decir como todos los retos que hay, porque finalmente es un delito cibernético, llegó un momento me dijeron, te vamos a ser honestos, queríamos este tema porque creíamos que no había mucho y entonces a lo mejor no nos iba a poder preguntar mucho el maestro. Y ya hasta me sentí agredida, ¿no? Dije, órale, o sea, creían que era un tema súper fácil y ya cuando se dieron cuenta realmente de todo lo que tienen que estudiar para entender un delito cibernético, como que se alarman y dijeron, ¿en qué me metí, no? Y con quién lo estoy platicando, una intensa en el tema, además. Entonces, creo que ese es el tema, ¿no? Que también hay mucha responsabilidad por parte de los abogados, por parte de las instituciones, de reconocer cuando no sabemos y reconocer que los abogados no somos técnicos en la materia y acercarnos a las personas que realmente saben, ¿no? A mí luego me preocupa, incluso cuando los abogados estamos en foros de inteligencia artificial, yo digo, wow, está padrísimo que hablemos de, por ejemplo, qué usos puede tener la inteligencia artificial en la materia de derecho, ¿no? Está bien, me queda claro que podremos abonar a una cultura de legal tech como bastante buena, pero ya que nosotros nos estamos involucrando y vendiendo información falsa, a mi hermano le gusta mucho la frase de no te vendan piñas, porque lo que hacemos es de manera irresponsable confundir a los usuarios y a las usuarias de Internet, ¿no? Y creo que el tema de responsabilidad, en especial también con estas organizaciones civiles que están utilizando pues terminología que alega mucho a lo emocional, a lo mejor ellos necesitan que mucha gente circule en sus páginas de Internet y por eso utilizan esos verbos o esas palabras como para alertar a los usuarios y que al final creo que posiblemente exista una intención buena, pero que a lo mejor en lo que están haciendo en el efecto es algo contrario, ¿no? Yo vi que han sacado también publicaciones de por qué no deberían de pedirnos datos biométricos los bancos, ¿no? Y es como de, a ver, o sea, de verdad, haz un estudio, o sea, acércate con estos personajazos con los que estoy yo ahorita platicando y pregúntales realmente por qué es necesario, por qué no es necesario, pero no partas de una premisa maligna, ¿no? Y que además no abona a nada a la cultura digital, ¿no? En nada. La verdad es que todo lo que dijeron yo estoy como, la verdad, muy contenta de escucharlos, porque yo digo a veces, bueno, a lo mejor yo soy la que estoy mal, ¿no? A lo mejor yo debería de tomar como defensora de derechos una postura más radical de desecha, de rechaza, pero no de construir, y no, o sea, yo creo que más bien la intención es construir, ¿no? A mí, yo sí estoy de acuerdo un poco más con Jonathan acerca de que probablemente en estas reformas hace falta un poquito más de precisar, ¿no? Justamente los límites y alcances que pueda tener el uso de la geolocalización. A mí sí me parece adecuado que sí pongamos eso sobre la mesa, porque todas las legislaciones son perfectibles finalmente, ¿no? Y también hay que reconocer que hay que cuidar el tema. Y por otro lado, coincido muchísimo con Luis Mario en la parte de, pues entonces si nos preocupa la protección de datos personales y el tratamiento adecuado, hay que robustecer ese sistema. Pero venimos de un gobierno que incluso se está cuestionando la existencia o no del instituto garante de la protección de datos personales como el INAI. Entonces creo que si más bien empezamos a fortalecer el sistema, y viendo como que puede existir violaciones a los derechos humanos en materia de privacidad o protección de datos personales, pero podemos actuar dándole más facultades al INAI o viendo cómo participan de manera interinstitucional para pues tratar de corregir o prevenir, lo que sea. Me parece algo que podemos abonar más a empezar a decir como de esto no sirve, esto no es necesario. O sea, me parece que esos discursos nos pueden llevar a temas bastante críticos, problemas más graves todavía. Entonces, la verdad es que la educación digital, ¿no? Como tal, también tiene que venir con responsabilidad y además, pues desde las infancias, ¿no? Yo también acabo de dar van a decir que qué horror, pero acabo de dar, por lo que voy a decir, pero hice un taller para ciberseguridad para adultos mayores, ¿no? Entonces, para mí fue un gran reto, lo tengo que reconocer porque yo siempre hablo con juventudes y tienen el léxico y entienden más cómo usarlo. Y el tema, por ejemplo, de que abarca incluso de ser un adulto mayor, ¿no? Desde los 60 hasta los 800 años, ¿no? Entonces, primero yo no sabía ni cómo comunicarme y llegó un punto donde me dijeron, es que tú estás hablándonos terminología que no entendemos y les prometo que yo intenté no utilizar términos técnicos, la palabra más técnica que utilicé fue contraseña, pero el tema incluso de alarmante es que más bien ellos me decían es que no sabemos cómo navegar en internet, ¿no? No sabemos justamente que nosotros podemos cambiar público, privado en los perfiles, o sea, no sabemos ese tipo de cosas, más bien necesitamos que alguien se siente con nosotros, ¿no?
y nos explique cómo funciona la navegación. Yo llegué a un momento donde ya me había desesperado, ¿no? Porque dije, Dios mío, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, porque realmente no entiendo cómo comunicarme, no sabía cómo comunicarme. Y creo que ese es el reto, también ver la educación digital de una manera interseccional, entendiendo que no todos somos privilegiados, no todos tenemos una educación formal, no todos hemos tenido contacto con la tecnología, no todos tenemos la misma edad, y ese es el reto, creo yo, ¿no? También entender que no todas las personas podemos partir de los mismos principios y lamentablemente creo que, o positivamente, creo que nosotros que estamos aquí como abogados digitales podemos tomar una responsabilidad activa, ¿no? De construir programas y todo esto y ayudar al gobierno a que entienda esto porque también no lo entiende. Entonces dije muchísimas cosas, espero que hayan quedado claros los puntos, pero que pues me parece que la oportunidad que tenemos más bien es de educación digital, ¿no? Ya lo estamos haciendo como abogados, pero todas las carreras necesitan saber los principios básicos del Internet y de cómo funcionan las computadoras. Entonces yo creo que ese es el área de oportunidad. La mejor manera de prevenir las cosas en materia de Internet es, más bien, la mejor forma de atacarlo es a través de la prevención, no cuando ya todo ya se desfundó, ya todo se corrió, ya pues ya muy poco tenemos la facultad de perseguir, sancionar. Entonces mejor hay que abonar ahorita un programa de prevención correcto y las instituciones financieras creo que también pueden cambiar su discurso un poco con sus usuarios y ser más amigables y sacar sus propias campañas, sabiendo que ya existe toda una infraestructura también de banca en línea o de fintech. Entonces creo que debería, ¿no? Incluso ya de empezar también, pues el Banco de México, quien ustedes quieran, la Secretaría de Hacienda, CNBB, a construir campañas también ahora, pero enfocado a banca en línea y la parte de derechos digitales más derechos financieros, ¿no? Entonces creo que ojalá un día se sienten a hablar entre ellos. Y sin duda, Steph, me encanta lo que dices. Bueno, sí la legislación es perfectible, pero también creo que estamos vinculando aquí el tema de geolocalización legislativo con el tema también de compliance, de cumplimiento, ¿no? Creo que toda esta perspectiva basada en riesgos o de prevención o de cumplir, porque al final sabemos, los que hemos visto un poco más a fondo el tema de compliance, que el compliance no es cumplir nada más con la ley, ¿no? Y parte de ser abogado digital es dejar de pensar que yo cumplo con lo que dice la ley y así ya nada más voy así, ¿no? Sino es ir un poco más allá y también que no necesite yo una ley para hacer pues reflexión interna de, oye, ¿cuál es la mejor forma de proteger a mi usuario? ¿Cuál es la mejor forma de informarle? Así la ley no me lo pida, así ir un poquito más allá, ¿no? Y creo que un segundo punto también que me gustaría rescatar de lo que dijiste es esta parte de que de pronto creemos que los abogados y somos expertos y empezamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? O de estas tecnologías, y dices, pues que los abogados pues hablen de responsabilidad, ¿no? Porque ese es su tema. Ah, sí, la responsabilidad de las tecnologías, para lo cual las tenemos que entender, pero sí me ha tocado ir a foros de inteligencia artificial para la abogacía en donde el 99% de los ponentes son abogados, ¿no? Y el abogado es más, hasta la mitad del evento ni siquiera se ha explicado qué es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto me encanta porque pues nos habla de un mundo en donde esto lo reforzamos muchísimo aquí en Abogado Digital, que es la multidisciplinariedad, pero que es también el diálogo, ¿no? Lo hemos visto con esta ley FinTech, que pues también de alguna forma, como decimos, el sistema financiero ha sido pionero, pero en donde pues se tuvieron que sentar en un diálogo totalmente diferente la autoridad, las empresas, los abogados, porque si no, no se puede generar una legislación realmente aplicable sin ver las necesidades de cada parte, ¿no? No nada más diciendo, yo sanciono, entonces tú tienes que cumplir esto. Entonces creo que también esta invitación a sentarnos, a dialogar de una forma diferente, tanto las empresas, con los abogados, con la autoridad, ya debe de convertirse en una constante. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de este foro. Me gustaría nada más que cada uno pues cerrara con un mensaje o una aportación breve de cierre. Así que adelante. Sí, bueno, como uno de los sectores más regulados, como es el sector financiero, creo que al incorporar estos nuevos conceptos justamente de digitalización, de geolocalización, de temas en donde pudiéramos tener
alguna implicación hacia nuevos derechos, hacia estas nuevas modalidades de funcionar, creo que es importante y trascendente el hecho de la cultura del compliance, como bien lo comentamos durante todo este momento, y que no se quede en únicamente un sector, sino que sea multidisciplinario y que tengamos esa idealización, esa nueva forma de verlo. Entonces, yo me quedo con cultura del compliance y digitalización. Muchas gracias. Adelante, Jonathan. Yo abonaría nada más que me parece, es una opinión personal, que esto ayuda. Hay un problema, claramente hay un problema que tenemos que resolver, que es el robo de identidad, la identificación de personas para experiencias digitales. Las empresas quieren eso, las empresas quieren, oye, ¿cómo logro saber quién está del otro lado sin que esto le sea difícil a la persona, sin que requiera de requisitos, un chorro de documentación, tiempo y sea seguro? Se está brindando una adición, una protección que tiene sus riesgos, que puede ser vulnerado, que tiene afectaciones, pero es mínimo o menor el riesgo. Hay que establecer controles y hay que establecer cosas, pero me parece que esto va a ayudar a resolver un problema. Si alguna entidad, algún organismo tiene una opinión diferente, que nos ayude y nos diga, oye, este es otro método, ¿no? No solo se vale decir, no porque es sensible, no porque es riesgoso, no porque está mal, sino es, bueno, hay un método diferente que se puede utilizar y te va a ayudar a brindar el mismo porcentaje de seguridad para identificar al usuario. Muchísimas gracias, Luis Mario. Muchas gracias, Janet. Yo me quedaría en tomar, o sea, en reflexionar sobre la evolución que están teniendo no nada más el sector financiero, sino los demás sectores en temas de transformación digital y que esta evolución, si algo nos está diciendo es que tenemos, como bien lo comentaba Stephanie, que tener un poco más de cultura hacia la educación digital, ¿no? Entender que es algo que no va a ir para atrás, sino que va a ir para adelante, que vamos a ir evolucionando y que desde el punto de vista regulatorio estamos como ese limbo, ¿no? Como el, híjole, cuando entro a regular algo, cuando entro a regular ciertas actividades, lo primero es, ¿ya está regulado o no está regulado? O sea, esto lo traslado del mundo físico a lo virtual y es lo mismo, o qué cambia, qué impactos tiene. Entonces, creo que también desde el punto de vista regulatorio estamos en ese proceso de entender cómo es que está cambiando la vida física de la digital, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos al momento de querer entrar a una regulación. Lo vimos con el tema de la regulación del teletrabajo. A mí, ¿qué fue los aspectos que me gustaron de esta regulación? Que destaca el tema de seguridad de la información y de protección de datos personales y le da cierta fuerza a derechos de los cuales no se hablaba, pero que nada más los reitera en cuanto a la importancia que es la privacidad, la propia intimidad. O sea, ya habla de la intimidad. Yo no había visto otras disposiciones en las que se protegiera la intimidad como un derecho. En fin, puede estar muy correlacionado a los derechos de la personalidad, pero me gusta el que empiecen a darle esta importancia y esta fortaleza. Por eso veámoslo hacia la evolución y hacia lo positivo que pudieran tener y coadyuvar con la autoridad. En cuanto a lo que bien mencionaba Jonathan, pues bueno, también veamos que estas instituciones o estas entidades financieras no les gusta tener que implementar un doble factor de autenticación que afecte la experiencia del usuario, una geolocalización, porque no nada más es el tema de la geolocalización, a la entidad no le gusta, ella decidiría no recabarlo. O sea, ¿por qué? Porque afecta la experiencia del usuario, porque si yo quiero ahorita activar la geolocalización de la computadora a través de la que estoy transmitiendo, híjole, ¿cómo le hago? A veces es una bronca, ya viene predeterminada la configuración. Entonces, todo eso afecta, no es que quieran, sino es cuestiones de seguridad. No es algo que las instituciones financieras digan, no, hoy voy a recabar tal, hoy voy a hacer un doble factor de autenticación. Hoy son cuestiones regulatorias que son necesarias para, como bien lo dice Jonathan, resolver un problema. Si hay otro método, pues bueno, que lo planteen y que lo digan. Pero esto a los primeros que les afecta en la experiencia del usuario es a ellos. Y para cerrar, pues nada más sí madurar la importancia que tiene la implementación y la verdadera aplicación de un compliance integral en materia de protección de datos personales, seguridad de la información,
Y pues a lo mejor será ya debate otro tema, pues veamos qué viene con el Open Banking, que también está relacionado con todo el tema de compartir información, el consentimiento, las transacciones, qué tipo, y que eso también es un tema positivo, siempre y cuando se lleve de manera positiva. Es algo que realmente no le tengamos miedo, al contrario, es algo a lo que hay que entrarle, es algo que va a ser positivo, es algo que va a ser bueno, pero que sí implica estar compartiendo información. No necesariamente, ya no quiero entrar al debate si es personal, no es personal, si son estadísticas, no son estadísticas, pero bueno, tiene que ver con un nuevo método de tratamiento y de recolección y de explotación comercial de la información en beneficio del usuario, en beneficio de tener mejores servicios financieros, de tener mejores experiencias, hay mayor competencia en entidades financieras, y eso es positivo, porque automáticamente se va a ver reflejado en los servicios financieros que vamos a ir nosotros utilizando y de los cuales son, por supuesto, algo fundamental para la vida, no nada más económica de un país, de una institución, sino también de las personas, tener servicios atractivos financieros que les permitan tener una planeación financiera en su patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo cierro con esas reflexiones, esos puntos, y tomarlo en consideración para estos temas tan debatidos. Muchas gracias, Luis. Steph, adelante. Pues yo con lo que me quedo, evidentemente, es que hay que escuchar a los expertos en la materia, ¿no? Que no existen los todólogos y decirse especialistas en derechos digitales. Hay muchos derechos digitales, hay muchos usos que se le pueden dar a nuestros derechos digitales, así como muchas vulneraciones. Entonces creo que hay que abrir el debate, bajar un poco la soberbia y justamente platicar entre muchas personas y aprender, ¿no? Aprender a aprender. Entonces, yo me quedaría con eso. Yo sí haría una invitación a las organizaciones, incluso de sociedad civil, a que hagamos más bien recomendaciones responsables, a que nos eduquemos en los temas, que no es fácil. Entonces, a que ayudemos realmente a los usuarios y a las usuarias a tener un entorno más seguro, más positivo. Evidentemente todos y todas queremos estar seguras en Internet, pero pues también hay que entender las complejidades del mundo que vivimos, donde pues casi toda nuestra vida ya la estamos trasladando a los medios digitales, donde no existe solamente un mecanismo, una salida, y que no podemos ser radicales. A mí siempre me gusta decir, ¿no? Solamente los Sith piensan en absolutos, según la película de Star Wars. Entonces hay que justamente pues sentarnos, debatirnos, escucharnos, pero siempre ser propositivos, ¿no? Sí, yo también creo que no se vale de alguna manera, primero presumir que la autoridad, ¿no? Es mala, malota, que los bancos son malos, malotes, nada más, y que creo que pues todos tenemos intereses, todos queremos abonar a tener, espero, ¿no? Un mundo digital y un mundo material mejor, y creo que pues no hay que iniciar ex ante pensando que hay unas malas intenciones o que va a pasar algo horrible y que todo el mundo va a acabar mal, sino que más bien hay que abonar a los mecanismos que pueden ayudar a que no todo sea terrible, que no todo sea horrible, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso hay que ser propositivos y pensar en positivo. Espero no llegar al positivismo tóxico, pero sí al elaborado, en el que trabajemos todas y todos a que las cosas lleguen a un buen puerto para el mundo en general. Muchísimas gracias, Steph. Y bueno, pues con esto cerramos este increíble foro digital de innovación legal. En verdad, muchísimas gracias a nuestros 4 expertos, 4 perspectivas súper necesarias para construir el cómo queremos, qué perspectiva le queremos dar a estos desarrollos tecnológicos, porque al final de cuentas este mundo digital nos permite ver que nada es fijo, que todo es posibilidades, y que las posibilidades nos permiten en colaboración construir la realidad en conjunto. Así que también cierro invitándolos a los que quieran profundizar un poco más a nuestro curso de identidad digital, coordinado por Jonathan Garzón. En verdad, un grupo increíble de ponentes de lo más destacado que tenemos en México, hablándonos de qué es la identidad digital tan importante ahora para todos los servicios digitales, firma electrónica, identidad digital, comercio electrónico, identidad digital, mejores prácticas en tema de identidad digital. Así que pues sabemos que hoy todos recabamos datos, todos también podemos hacer uso de diferentes datos, por ejemplo, biométricos para nuestros servicios digitales sin necesidad de almacenarlos
nosotros y pues es esencial para un abogado digital conocer de este tema. Así que pueden consultar nuestra página www.abogadodigital.lat. L-A-T. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición del Foro Digital de Innovación Legal. Hasta luego.